muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, mi enorme agradecimiento a la librería Tercios Viejos, entre otras cosas por la tolerancia que han tenido conmigo y la comprensión, porque realmente esta presentación iba dedicada a otro libro que acabo de escribir muy recientemente, que es Azules y Grises, una historia de la Guerra de Secesión contada por sus combatientes españoles. La editorial que me la ha publicado no llegaba a tiempo a esta fecha, para tenerlo ya imprimido en librería, y bueno, pues un tema que aquí tanto Alberto como a su hermano Rafael les gusta y lo considera interesante y atractivo. Joaquín habla de Camerones. Entonces, pues, yo agradeciéndole la comprensión que han tenido y la condescendencia por mi ímpetu por presentar los libros, pues me tocó un tema que precisamente a mí me apasiona, porque Desando el mito Camerones es mi ópera prima. Entonces, como un hijo primogénito que me está acompañando toda mi vida, lo presenté hace ya 15 años en el salón en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, un 28 de enero del 2005, una edición anterior, más básica, más rústica, de una editorial ya de la zona de Huelva, La Desaparecida. El libro en aquel momento tuvo cierto éxito, y eso pues me animó a hacer ya una segunda edición, una edición propia más de ello, sobre el mito de Camerones, que este ejemplar apareció en el 2012. Entonces, bueno, reiterar una y mil veces más mi agradecimiento a los hermanos Rodrigo y a la librería Tercios Viejos. A ellos y a vosotros, que al fin y al cabo, pues veo que todos los que habéis venido y me estáis acompañando sois amigos míos. Muchísimas gracias, porque valoro el esfuerzo y el interés y lo que es la muestra de amistad acompañándome, y a aquellos que los conozco, pues también agradecerle enormemente su presencia. Como aquí, pues tenemos desde insignes legionarios de la Legión extranjera de épocas gloriosas a recreacionistas auténticos expertos en historia militar, hasta militares, hasta un general tenemos aquí, mi amigo Ángel, y todos los asistentes interesados en este tema, y todos saben de esto. Pues no voy a seguir el guión que tenía previsto, pues, porque como soy conocedor del tema, la mayoría pienso de todo ello, pues, para abrir el debate desde un principio y se nos hace ameno a todos. Camerones es la referencia, decía un autor que el concepto de la batalla de Camerones va a ser la referencia mítica de lo que es un combate, o el ejemplo, el paradigma para la Legión extranjera del cumplimiento del deber hasta el final, hasta sus últimas consecuencias, casi por casualidad. Decía este autor francés que, bueno, la Legión extranjera estaba adornada con muchos combates, de los que cualquiera de ellos le podía servir de ejemplo para dignificarlo, y a la institución como tal, en el sentido de unidad militar, combatientes de primera línea, pero por los avatares de la propia historia de la institución, se ha quedado Camerones como referencia mítica del cumplimiento del deber hasta el final, hasta el sentido de entregar su propia vida, que es lo que ya le queda in extremis a un militar, por la causa y por la bandera que defiende. El mito, el concepto de mito, de las varias acepciones que tiene por la Real Academia de la Lengua Española, una de ellas es una persona o cosa rodeada de extraordinaria estima. En este caso, Camerones se ha dignificado en ese sentido, se le ha dado ese concepto épico, y todo empezó con el general Rollet, cuando, con el centenario de la Legión extranjera, diseñó que la Legión, para su propia permanencia, es decir, una cosa que puede resultar paradójica o contradictoria, es decir, una institución como esta, para que perviva en el tiempo y se adapte a evoluciones, tiene que tener muy arraigada una serie de tradiciones que le hagan ese sentido de permanencia. Eso fue en el año 31, se empiezan a establecer, desde el 39 ya fue el Kepi Blanc, el primer desfile de la Legión extranjera con su Kepi Blanc,
la Saint-Ulblé, el fajín azul, la charretera. Se va rescatando una serie de elementos, tanto en la uniformidad como en sus propias tradiciones. Y se instituye Camerones. Había un relato oficial y se entiende que una de las grandes fiestas de la Legión Extranjera, por el coronel Rollet, llegó a general, es la celebración y conmemoración de Camerones. Camerones, ¿qué es lo que puede tener de especial con respecto a otros combates épicos que todas las naciones pueden alardear de tener dentro de su historia militar un combate de estas características? Nosotros estamos los últimos de Filipinas, 55 días en Pekín, el Álamo, o sea, una serie de combates que se magnifican, se distorsionan dentro de su propia realidad para darle ese concepto de mítica y de leyenda. Pues Camerones tiene que dentro de esa estructura se encontraba, era una unidad de un cuerpo militar compuesto por extranjeros al servicio de Francia, sirviendo a los intereses de otra tercera nación que era en el entonces lo que iba a ser el Imperio de México. Sin embargo, pese a todas esas circunstancias, que no hubiera ninguna ligación afectiva o emocional de los soldados que componían esa unidad, ya fuera por su nacionalidad, por puro sentido del patriotismo, por una identificación religiosa siquiera, por una causa ideológica, nada, supieron cumplir con su deber de militar, de resistir los ataques enemigos hasta el final, hasta la aniquilación militar de la propia unidad durante 10 horas de combate. La Legión Extranjera fue allí formando parte del contingente francés cuando Maximiliano suspendió pagos y entonces se formó una coalición internacional, tanto de los países acreedores, que eran Gran Bretaña, España y Francia, y decidieron pues, hacer valer sus intereses económicos desembarcando tropas militares en territorio mexicano. Este elemento, que constituye uno de los elementos precursores de lo que puede ser, o ya se desarrolló posteriormente, tiene ese toque de modernidad, de contemporaneidad, se desarrolló posteriormente en el siglo XX del neocolonialismo. Ya no hace falta ocupar un país militar y con fuerza militar, con tener una presencia física y efectiva en un territorio, sino simplemente manejar su economía y apropiarse de sus intereses financieros. Esto sucedió así, se llegó a un acuerdo final. Dentro de esas tropas, las que desembarcaron muy numerosas fueron las españolas, o sea, tropas españolas al mando del general Prim, en orden de unos 2.500 efectivos, llegaron a desembarcar en Veracruz y está acantonada en esa ciudad. Como una digresión de Camerones, diría que el general Prim vio que aquello no iba a terminar bien, entre otras cosas, porque las tropas europeas, en cuanto desembarcaron, se vieron por la epidemia de la fiebre amarilla o vómito negro, que fue realmente, dentro de todo el periodo de la guerra que tuvo Francia contra Benito Juárez, contra la República de México, el mayor porcentaje de bajas fueron por la fiebre amarilla, un carácter epidémico. Prim lo vio, decía que aquello iba a ser realmente una sangría de hombres, de forma inútil y estéril por esa enfermedad, y que iban a encontrar una oposición feroz del pueblo mexicano en ese sentido. Con muy buen juicio, pues decidió retirarse, pidió autorización, fue muy criticado por ello además, porque su mujer era mexicana, además familiar de uno de los ministros de Benito Juárez, pero en ese sentido tenemos que reconocerle a nuestro militar que tuvo visión, que fue a raíz de la vuelta del territorio mexicano, cuando recaló en Nueva York y pudo visitar a las tropas de la Unión, ya vigente la guerra civil, y tuvo también, escribió un pequeño opúsculo en el que realmente predijo cómo Estados Unidos estaba demostrando
que era una enorme potencia y que sería la gran potencia del mundo, cuando un país, y él lo observó, podía poner en pie de guerra, alimentar y armar a más de 1 millón de soldados. Dicho esto, hay ese pequeño elemento ya de modernidad, ese preludio que marca que los intereses, o sea, como el primer mundo ya maneja los intereses del tercer mundo a través de su economía, de su finanza, a través del manejo de lo que es los intereses económicos, los recursos propios de la fuente para su economía, y en caso necesario, si se salen de los cauces establecidos por las grandes naciones, intervenir militarmente. Otro elemento que podemos destacar dentro, y veremos la composición de las tropas de Camerones, que se aproxima a lo que han sido los enfrentamientos, sobre todo en el tercer mundo del siglo XX, es la juventud de los soldados. Entre los 65 efectivos de la compañía del capitán Danjou, había 3 que no llegaban a los 18 años, habían declarado, eran en esas 17 años, porque habían nacido en 1845. De hecho, el coronel que mandaba los 2 batallones de la Legión, el coronel Janin Gros, había sido enfant de troupe, que era una institución que se recogió de la época de Luis XIV, en la que cada regimiento se le asignaba a un niño. Normalmente muchas veces hacía las funciones de tambor. Es algo que se destaca cuando lo quería poner en relación con todos los niños de la guerra que hemos visto ahora, cuando en todos los conflictos ya del tercer mundo, prácticamente niños con 14 o con 15 años los drogan y son de una violencia y agresividad tremenda, y la manipulación de lo que es la infancia llevada hacia esa vertiente de violencia y odio. Y otro elemento muy destacable de ese contexto en el que se encuentra la Legión extranjera, y también la guerra en México tiene otro factor que le da preludio de su contemporaneidad actualmente, que es el establecimiento de la guerra de fuerzas contra guerrillas. Hay un coronel del ejército francés, coronel Dupin, que establece una fuerza de lucha contra guerrillas. Lo hace además con una crueldad en todas las racias que lleva contra las fuerzas mexicanas y la población, que incluso se gana el rechazo de las autoridades francesas, y le ordenan de que incluso disuelva su propia unidad. Pero ya se aprecia de que es una forma, se puso ya muy actual, de empezar a utilizar fuerzas guerrilleras propias dentro de ejércitos convencionales, pero que no se atengan a ninguna norma de guerra. Te voy a hacer un matiz que ya digo, me apasiona. Me estoy perdiendo, estoy haciendo digresiones para después entrar al combate, pero yo, bueno. como antes he dicho, ya digo, me encanta Cameron. O sea, en este caso creo que de las pocas veces que no he tenido que preparar la conferencia. La unidad de contraguerrilla que dice de Seratu Fonavian, o sea, daos cuenta que esto se produce en 1860, es un periodo, es el segundo imperio entre la época de Napoleón III, que era que estaba, pero prácticamente hacía unas décadas que había desaparecido el imperio napoleónico, ¿no? En esta unidad de contraguerrilla estaba el hijo del mariscal Ney. Efectivamente. Ney de Elchingen. Ney de Elchingen, efectivamente, ¿no? Y si, aunque no he visto, pero si buscáis el uniforme de esta unidad de contraguerrilla, o sea, de lo más, vistoso, vamos a decirlo, eran unas casacas de color rojo, ¿te acuerdas? Más o menos, con un sombrero de tipo mexicano. O sea, era una mezcla realmente. Y pantalones blancos. Y pantalones blancos, efectivamente, una unidad de caballo. Esto llega. Son elementos, pues bueno, que incluso ya que enlaza, porque la guerra de México es coetánea a la guerra civil americana, ya van siendo lo que es elementos que marcan el preludio de lo que sería el desarrollo de la guerra moderna que tiene lugar todo lo largo del siglo XX. Unidades
como este tipo. Un periodo que ya se está abriendo a la modernidad, al siglo XX, todo lo que conlleva, pero que también tiene elementos incluso propios que no han avanzado, no han progresado con respecto incluso a la mentalidad propia de la época medieval. Hay un concepto que es la caballerosidad, es decir, algo ahora mismo que sería impensable actualmente. A los 3 legionarios que permanecen al cabo de las 10 horas de combate, de Pierre, Calomén, Wenzel y Constantin, un francés, un belga y un alemán, se les permite, ellos lo solicitan, si no decían que no cesaban en su lucha, se les permite que se rindan conservando sus propias armas. Esto es un criterio de la caballerosidad, incluso que de uno de los oficiales que falleció, Baudet, en el cautiverio, fue cuidado y atendido por una señora, Manuela Marrero, cuyos hermanos estaban luchando contra las tropas francesas, y fue atendido con todo celo hasta que falleció a consecuencia de su herida. Es un concepto de la caballerosidad que se mantiene propio del medievo, de la época de la fusta y de los caballeros, a lo que colabora que estamos en la segunda mitad del siglo XIX y que ha surgido como movimiento intelectual y literario lo que es el romanticismo. El romanticismo se recrea en la emoción y el sentimiento y en el gusto por la historia. Y la referencia históricamente se retrotrae a la Edad Media. Entonces se mantienen como unas pautas sociales de conducta dentro de ese movimiento intelectual, que es mucho más amplio que el aspecto puramente literario. Se llevan como situaciones de ese trato entre caballeros que se da en los conflictos del siglo XIX. Un trato de una caballerosidad exquisita que también nos lleva, sería considerado, en la Guerra Civil Americana, entre los generales de la Unión y de la Confederación. O sea, por tanto, cuando hay una serie y hago otra digresión, de generales, militares de carrera que deciden irse con la Confederación, se les permite que abandonen sus unidades del ejército de la Unión, algunos estaban todavía en West Point, para irse con el ejército de la Confederación, que eran más o menos aquellos estados que se habían separado. Hay un autor que dice que si no se hubiese respetado esta regla de caballerosidad, pues a lo mejor y se hubiesen detenido a estos militares que se querían de ellos, por lo menos la guerra civil hubiese costado unos pocos menos de millones en vidas humanas. Este es el contexto. Esto también tiene su aspecto ya viciado en cuanto estamos hablando de ese contexto incluso medieval de que se mantiene desde entonces en el siglo XIX, a mediados cuando estamos hablando de Camerones. Uno de ellos es los duelos. Los duelos, o sea, lo que es la defensa del propio honor, y solamente se puede lavar mediante retando a duelo al que ha ofendido. Esto también tuvo una vertiente que se vició porque fue como una especie de adicción la que provocó en mucha gente. Bueno, hay una novela magnífica de principio incluso del siglo XIX, Los duelistas, de Joseph Conrad, que hay una obsesión de uno de los protagonistas. Que luego se hace una película. Exactamente, una película de Ridley Scott. De Scott, magnífico. Son la historia de los USA, de dos regimientos franceses. Exactamente. En el siglo XIX, venía incluso en Francia, le dan unos nombres a los que van buscando pendencia para estar, es la versión ahora mismo de los deportes extremos, ¿no? Es decir, los que están buscando constantemente pendencia para batirse en duelo. De hecho, se les denomina como los bebedores de sangre, ¿no? Y entonces es una época, tanto destacando esos elementos ya de modernidad muy actual, como esos vestigios todavía del pasado, un pasado incluso medieval, a lo que lleva incluso esa corriente intelectual que surgió a mediados del siglo XIX, como el romanticismo,
lo que hace muy atractivo ese choque, lo que es el contexto de la guerra de México y el papel, vamos hablando de la legión extranjera en ese conflicto en el país hispanoamericano. Digo país hispanoamericano porque fue como consecuencia de la intención, claro, Napoleón III tenía claro que cuando Benito Juárez, pues mediante un acuerdo, el convenio de la Soledad, pues un acuerdo con las potencias acreedoras, pues tanto Gran Bretaña como España se retiraron inmediatamente. Otras cosas porque España estaba deseando salir de allí porque lo consideraba una ratonera, como ya he explicado, según la propia valoración de Prim. Pero Francia era la época, el pleno apogeo del Segundo Imperio, Napoleón III, y él quería frenar lo que era la América para los americanos de la doctrina Monroe y establecer un área de influencia de Francia en Hispanoamérica. Para eso no se atuvo, no se dio por satisfecho con las propuestas de Benito Juárez, del presidente de México, y siguió adelante en la ocupación de México para imponer a Maximiliano, ¿no? Le ofreció que fuera emperador de México. Maximiliano era el hermano de Francisco José, el emperador austrohúngaro, estaba casado con Carlota, que era hija del rey de los belgas, aceptó de forma ingenua y se embarcó en esa aventura que tuvo un final muy desgraciado para él. De ahí, de ese contexto, de la influencia, del afán de influencia francesa en Hispanoamérica, se diseñó el concepto de la América Latina, la América Latina. O sea, hay una serie de autores franceses que empiezan a hablar para referirse, incluyendo ese dentro de la esfera a México, que estaba dentro de la esfera francesa, que tuviera formalmente a un emperador de origen austrohúngaro, a la América Latina. Un concepto que ahora muchos historiadores dicen, bueno, cuando se habla incluso en los foros internacionales de la América Latina, pues eso no existe. La América es o Hispanoamérica, o en cualquier caso, si se incluye a Brasil, Iberoamérica, que eso ha sido así porque es una realidad geopolítica, y lo de América Latina es un concepto incluso artificioso generado a mediados del siglo XIX en función de los intereses de Francia, que era una forma de establecer un concepto que de forma artificial y falsa estos aspectos. Incluso se han hecho estudios a desmontar realmente, cuando se habla incluso de la ONU, muchos foros de la ONU, se habla de América Latina. América no es latina, América o hispana, o portuguesa, o ambas cosas, y entonces Iberoamérica. En este contexto, Francia decide que tiene que imponer a Maximiliano, y no hay otra forma que crear un cuerpo expedicionario de más de 40.000 hombres que tienen que desembarcar en México y tomar aquello mano militar. Una oposición feroz por parte de los seguidores del presidente de Benito Juárez. Entre estas tropas está la Legión Extranjera. La Legión Extranjera, en aquel entonces, no la habían asignado para que formara parte del cuerpo expedicionario, y fueron los oficiales los que, saltándose el escalón de mando, se dirigieron directamente al emperador para que contara con los legionarios para la campaña de México. Se cuenta formalmente dentro, y ya forma parte de lo que es la mística y la leyenda legionaria, que formalmente el emperador accedió, pero como se habían saltado las caravanas, todos esos oficiales fueron arrestados, aunque fuera de forma simbólica. Y se contó con la Legión Extranjera. En aquel entonces eran 2 regimientos, se había disuelto uno, es decir, no es que estuviera la Legión Extranjera en su mejor momento por número de efectivos y de componentes. De hecho, realmente más que la Legión Extranjera, en aquella época era el regimiento extranjero, se había disuelto el primero y pervivió el segundo, que pasó a denominarse el regimiento extranjero.
Estas tropas cuando llegaron a México pues se dedicaron sobre todo a tareas de exploración, de escolta, no tuvieron un papel principal como tropa combatiente, sobre todo para el segundo asalto a la ciudad de Puebla. Y en este contexto de escolta, de tropas de apoyo, de exploración, surgió el combate de Camerones. El combate de Camerones es el nombre francés de un villorrio que se llama Camarón de Tejada, ¿sabes? Cerca, a 70 kilómetros de Veracruz. O sea, realmente... En Puebla, en Puebla, los franceses en el año 62, viendo un poco de sobrado, como decir, estaba Francia en la década de los 60, el Segundo Imperio, estaba viviendo momentos de euforia como nación, como potencia, y se creyeron que Puebla la podían conquistar con muy pocos hombres, con 3.000 o 4.000 efectivos, y sufrió un descalabro tremendo, con lo cual hizo que ya se tomaran en serio que había que enviar muchísimos más soldados, y ya fue del año 63 al año siguiente, desde el año cuando la segunda batalla de Puebla. La segunda batalla de Puebla, cuando ya efectivamente consiguieron tomarla. Bueno, pues en ese trayecto de Veracruz a Puebla estaba Cameron del Villorrio. Entonces la unidad legionaria pues se dedicaba, era una zona muy insalubre, subtropical, dedicaban de escolta y de patrulla por el camino que pasaba por esa serie de pueblos. Pero claro, es lo que sucede, el destino de las personas, de las instituciones, y llamó pues algo que era una tarea. Sí. Tarea de escolta de la unidad del capitán Dañú. El capitán Dañú, además, fue llamado a pasar a la historia ya, a permanecer, pues, porque el destino lo quiso así, porque realmente él no era jefe de la unidad de la tercera compañía, él estaba adjunto al Estado Mayor del batallón, pero todos los oficiales de la tercera compañía, que fue la tercera compañía, el primer batallón del regimiento extranjero, estaban dados de baja como consecuencia del vómito, la fiebre amarilla o vómito negro. Se le decía vómito negro porque como la vida afectaba al hígado y a los riñones, lo que se vomitaba era muchísima sangre, el color que adquiría era un color negruzco, ¿no? Entonces, como tenían que realizar una labor de escolta o avisar a una caravana que traía la soldada de la tropa de que podían sufrir una emboscada, pues él se ofreció para el mando de la tropa. Era una compañía que en su composición original, su composición teórica, era de unos 106 hombres, pero a esos efectos, por las enfermedades y por la fiebre amarilla, pues solamente se pudieron poner en marcha 65. También era Esta la composición. Esta es la composición. No sé si se ve bien o de dónde hay. Cada uno de los legionarios, ¿hay algún español ahí? Sí, solamente está Bernardo. Hay en las listas, en las listas de distintas revistas, hay una revista que da como españoles a dos, que es Bernardo y Del Careto. Del Careto, uno que nació en Morán, pero realmente ya he estudiado con lo que dice, no, solamente había un español. El que era Orán, pues era francés de origen italiano, nacido en Orán, ya colonia francesa, pero el que era español era Alonso Bernardo. Ahí con las localizaciones, él da un pueblo que es Villaricho. Ahí lo que han estudiado los orígenes de todo esto se dan cuenta que muchas veces cuando se alistaban inventaban la localidad de donde provenían. Y entonces se han buscado, pero incluso de origen belga, de decir, bueno, esta localidad, y es que no existía, se la inventaban, porque nada más que pedían que hicieran una declaración formal de sus datos. La mayoría de los 65 efectivos eran alemanes. Realmente la legión extranjera hasta
la época hasta los años 70, quizás la época, no, ya con Alejandro no, pero sí la época de José Luis, de la guerra de Argelia, los años 70, ha sido tradicionalmente alemana. Ha sido alemana después de la Segunda Guerra Mundial, fue alemana, luego superior al 50%, para Indochina, para Argelia, pero incluso en el periodo de entreguerra de la Primera Guerra Mundial y la Segunda también era alemana, o sea, en unidades con 50%. Ha sido tradicionalmente alemana. Y en el siglo XIX, de estos 65 hombres, 20 eran alemanes. 20 eran alemanes, muchos belgas, 13 franceses y después estaban los dispersos, un danés, un holandés, un español y 2 italianos. Uno de ellos hablaba español, que era Bartelo, que era había nacido, estaba Casimiro Lai, el tambor, y Bartolo, que era otro italiano. Y esa es la composición que marca la tendencia. La legión ha sido esencialmente alemana. Se han estudiado incluso que respondían a su estatura, era la media de Francia. En Francia, a mediados del siglo XIX, la estatura media era de 1,66. Entonces aquí hay un cómputo que dice que de los 65 legionarios, solamente quizá había 3 que superaban el 1,70 m. Podríamos ser todos aquí legionarios, entonces. Entonces sí, vamos, yo con 1,70, 71 de baqueta, sería de los más altos de la este. Y entonces estaban dentro de la media unidad. Normalmente todos llevaban bigote. Era un ayuntamiento, todos llevaban bigote. Entonces aparentaban, la delgadez extrema es, con los mostachos aparentaban normalmente el aspecto que era, un aspecto más rudo, más viril y más envejecido, aparentaban más edad de la que tenían. Este es el uniforme de la época de aquel entonces. Normalmente ellos, con el tiempo, empezaron a emplear el sombrero mexicano, de ala ancha. Pero claro, eso fue en el transcurso de la guerra. En abril, cuando aconteció el combate de Camelones, todavía ellos llevaban poco tiempo y no se sabía si se les había dotado de esos sombreros mexicanos o los utilizaban. Entonces todo lo que es la escenografía sobre el legionario de Camelones, estaban utilizando todavía el kepi con el cubrenuca blanco. La basquín o la guerrera azul y el fajín azul. El fajín ahora se instituyó, que fue azul, pero en aquella época lo utilizaban rojo, gris o azules. El uso del fajín era terapéutico, en el tema de las infecciones del vientre. Normalmente se utilizaban, empezaron a emplearse dentro de la guerrera hasta que se sacó por fuera. Y ese era el aspecto realmente lo más aproximado. Esto es de una revista de la revista de la Legión Extranjera del año 86, que se puede indicar que además es sobre esta figura, es lo que el maniquí que está tanto en el Museo del Uniforme de la Legión como en el Museo de la Legión Ovalle, que corresponde a este diseño. Son tres, el paradigma, lo que es el misterio, realmente la épica, lo que es la atracción, es decir, y lo que sigue atrayendo, es decir, todo el mundo desea saber cómo la gente, o estos soldados, tanto en este combate como otros, se afrontan lo que es realmente el misterio de la vida. El misterio de la vida no es otro que saber cómo va a ser la muerte, o cómo vas a sentir la muerte. Una vez ya muerto, pero, y eso denota decir, como unidad militar o como soldado en particular, o como unidad de conjunto, ¿qué mecanismos hay para superar ese grado de angustia hasta lo que puede ser el encuentro con lo desconocido? Y realmente lo que hace que el combate de Camelones, muy diferente a otro, dentro de ese enaltecimiento, de esa mítica que se le da, es que no había ninguna ligazón en el sentido tanto por patriotismo, por nacionalidad, ni siquiera de composición étnica ni religiosa,
ni de raza, nada, que lo aunaran para llevar una resistencia hasta el final. Cumplieron las órdenes como militares y además lo cumplieron hasta el final en unas condiciones muy difíciles, porque cuando ellos consiguieron la escena del... Cuando ellos fueron hostigados, como eran escoltas, fueron hostigados por la caballería de México hasta que consiguieron refugiarse en la hacienda de Camerún, en un hangar, en un corral. Para ello se fueron replegando, formando encuadros, formaban encuadros, resistiendo el ataque, iban avanzando hasta que ya estaban muy cerca de las dos entradas y ya fueron a la carrera. Entraron por esas dos puertas, la que pone 4 y 12. El mérito, el gran valor o lo que da con ella es que son 65 hombres, están al mando de un capitán, pero el capitán empezaron a ser hostigados a las 8 de la mañana, se refugia en la hacienda sobre las 9:30, 10 menos 9 de la mañana, ¿no? Estoy hablando un poco de memoria, y el capitán Danjou muere a las 11 de la mañana. Cuando se refugian habían escapado los 2 mulos con toda la munición de reserva y la vitugalla para resistir. Es decir, cuando entraron allí solamente contaban con la dotación que llevaba cada legionario de cartuchos y casi ninguno, o la mayoría con las cantimploras ya vacías porque no le había dado tiempo de reponerla cuando estuvieron en Palo Verde. Entonces, el capitán Danjou fallece a las 11 de la mañana, un tiro certero. Probablemente lo dispararon desde las casas que estaban enfrente de la pared norte, y asume el mando el subteniente Vilán. El subteniente Vilán era más joven que Model, pero en el escalafón tenía mayor antigüedad. Y siguen luchando, es decir, no se aprecia en ese sentido un momento de debilidad por la tropa, sino que resiste. Empiezan a gritar las órdenes de que es Vilán el que va a mandar a la unidad y siguen resistiendo los ataques. Se hace una valoración de decir, bueno, ¿por qué Danjou, mantiene la calma, se refugia y incluso antes de morir asegura a sus hombres que resistirán hasta el final? Porque entendía Danjou que solamente con caballería no podrían vencerlo, o sea, que serían capaces de resistir y que en un momento a otro, tarde o temprano, llegaría el refuerzo. Pero claro, a esa caballería, como los mexicanos se dan cuenta, se le agrega infantería. Entonces, pues se cuenta, pues alrededor son 2.000 hombres, entre unos 1.000 y pico de milicias locales y de unidades del ejército regular mexicano, más la caballería, y entre ambas armas suman unos 2.000 efectivos. Que son los que están atacando a los 65 hombres que están ahí cercados en la hacienda. Con además la desventaja, y añadió que en la casa que viene con el número 1, ahí ya estaban infiltrados varios soldados mexicanos que actuaban de francotiradores contra las tropas francesas que se habían apostado especialmente en los 2 portones y en el hangar que está ahí señalado el número 6 y 5. Quiero decir que como unidad de habilidad da un ejemplo extraordinario y magnífico de bravura, porque incluso con la pérdida del oficial al mando en una situación en la que se encuentran cercados por más de los 1.000 mexicanos, no pierden la flema ni el temple y asumen que los manden pues uno de los oficiales más joven que Modé, de unos 28 años. Es decir, que la media, cuando los soldados, la media de edad de los legionarios era de 26 años. Había algunos cuarentones, estaban los menores de edad, que eran 3 declarados, algunos cuarentones, pero la media de edad era de unos 26 años. Creo que Vilén en ese momento tenía 27. Y asumen el mando de Vilán, aceptan el mando de Vilán y siguen luchando. Llega un momento que ellos disponen, que no tienen escapatoria, porque cuando se incorporan a la infantería no tienen municiones y siguen resistiendo. Y Vilán fallece al mediodía.
sobre las 2 de la tarde, otro disparo, porque claro, los oficiales eran los más expuestos porque estaban siempre de pie dirigiendo a las tropas, fallece. Y entonces asume el mando el subteniente Modet. Y ya nos estamos situando en las primeras horas de las tardes. Hasta que al final los mexicanos consiguen hacer prisioneros franceses, porque claro, cuando esto se queda sin munición, porque prácticamente la que llevaban de dotación personal se le acaba, realmente van cercando a grupos de franceses y se les echan, los aplastan literalmente y los cogen prisioneros, como fue el caso del Cabo Verde. Los que continúan luchando se refugian finalmente en el hangar de la esquina, que es toda la iconografía que hay de cuadros, acerca de Camerones, que hay mucha iconografía, mucha pintura al respecto, en el cuadro que es la esquina del sudoeste, que está, no sé si lo veis bien, con el número 5-6. Ahí se refugian los últimos. Y siguen luchando hasta el final. De hecho, como están sin munición, prácticamente es el subteniente Modet, que ya los mexicanos realmente es cuando empiezan a no entender la bravura de estos hombres. Cuando se quedan sin munición, el subteniente Modet da la orden de la carga a la bayoneta. Sería un poco antes de sobre las 5 de la tarde. Llevaban peleando, luchando desde las 8 de la mañana cuando empezaron a ser hostigados en el Camino Real, antes de poder refugiarse en la tienda. Da el asalto a la bayoneta y ya los mexicanos están un poco atónitos porque realmente no entienden ese alarde de bravura y no sabía que estaba ahí. El subteniente Modet cae gravemente herido y al final los que realmente como fuerza combatiente se quedan en pie son 3 elementos. Eso estamos ya cerca de las 6 de la tarde, que es el cabo Men, que vemos aquí la foto suya que es ya con el grado subteniente. Este es el cabo Men. Este es ya subteniente. Subteniente viene a ser equivalente alférez, ¿no? Él es alférez, aspirante es alférez, teniente, sí, claro, no es teniente, es alférez, es oficial, y ya en el año 68 se queda Cabo Verde con otros 2 legionarios. Con esos 2 legionarios se les pide que ya se quedan 3 de pie, ríndanse, y entonces Cabo Verde dice que no, ellos, bueno, se rinden, pero sin tener que entregar sus armas. Y bueno, dentro de lo que hemos comentado anteriormente, de ese espíritu, de lo que es la caballerosidad dentro del contexto de la guerra del siglo XIX, imbuido por el romanticismo, pues se lo admite y se entrega y son prisioneros, pudiendo conservar su propio armamento. Y en ese momento termina el combate. El resultado del combate, pues de los 65 hombres, 31 caen en el combate, en la misma hacienda. Esos 31 se le añaden 9 que fallecen a consecuencia de sus heridas, es decir, ya vamos 40, que es casi el 60% de las bajas directas, y después toman prisioneros a 24 legionarios, de los que 17 están heridos, y la explicación de que se hubieran tomado tantos prisioneros, 24, que se considera un número significativo, es porque realmente lo aplastaron, lo envolvieron cuando se quedaron sin armas, se fueron a lo largo de la hacienda, los núcleos que se quedaban aislados se iban reduciendo. Ese compañero, salvo uno, que fue el cabo Light, que lo dieron por muerto, lo semienterraron porque hicieron una fosa muy poco profunda, y por la noche se despertó, estaba herido, se despertó y se puso a andar, a vagar sin saber el norte, hasta que por esa misma noche una de las columnas de socorro del ejército francés lo rescató. Y el único superviviente que no fue hecho prisionero, el único que escapó, fue el tambor Casimiro Lai, de origen italiano.
Y este es el relato de este combate, que por ese sentido, es decir, que llegó luchando con puro espíritu, sentido del deber y de la disciplina hasta el final, hasta lo que fue realmente su aniquilación militar. La historia del combate, bueno, pues el combate era uno de tantos. En 1906 hubo sobre este combate se hizo un relato oficial, el que se lee en todos los 30 de abril en Camerones. Este relato empezó a leerlo un oficial francés, François, en 1906, la Conchinchina, llegó hasta el día y lo recuperó y se lo dio a su hombre. Se fue manteniendo y ya fue a partir de la década de los años 30 cuando Rollet, conocido como el padre de la Legión, la época contemporánea, ya estableció e instituyó como la gran fiesta de la Legión, la conmemoración del combate, que se celebró con todos los factos y que tiene lugar. Bueno, y este combate, al final, de decir, bueno, de esto podemos traer que todavía, es decir, porque realmente estos combates en que uno lucha hasta el final sin saber si se puede salvar o no, o probablemente no salga de eso, bueno, sigue teniendo su atractivo o su enseñanza moral, es decir, porque realmente cuando estos hombres se sobrepasan a lo que es la angustia del misterio que encierra la muerte en sí, y actúan hasta el final y son capaces de sobreponerse, eso sigue siendo un ejemplo, una referencia, o constituye un atractivo moral, porque realmente es lo que a uno como persona le da trascendencia, es decir, se constituye en espíritu porque es capaz de superar esa angustia y ese miedo en esas circunstancias. Por eso tanto Camerones como otra serie de combates, estamos viendo el ejemplo, me parece a mí magnífico lo que se está realizando con Valer, con los últimos de Filipinas, porque realmente ese sentido del deber y del cumplimiento hasta el final. Y al final son relatos que nos enseñan, y nos enseñan no tanto desde el punto de vista histórico, por los hechos acaecidos en sí, sino por lo que transpone de su propia enseñanza moral, para que no deje de ser un ejemplo para todos nosotros. Bueno, y ya, visto el combate, yo me gustaría, pues, como aquí hay tantos de estos, pues entra... Que hables de la mano. Ah, sí, de la mano, es verdad. Sí, es verdad. Claro. El capitán Danjou tiene un accidente en un ejercicio de topografía en la guerra de Argelia y pierde la mano izquierda. Pierde la mano izquierda, le hacen una prótesis de madera y consigue mantenerse en activo en el ejército. También tuvo en la unidad de combate, también tuvo un manco extraordinario que es Zinoviev Penkov, el ruso no, eso no le impide. Durante el combate, los mexicanos recuperan, cuando empiezan a enterrar a los cadáveres, que hacen una fosa común, y van a enterrar con poca profundidad, porque estaban ya con prisa. Esa poca profundidad hizo que se salvara el Tambor Light cuando se despertó, porque tenía 2 o 3 compañeros por encima y pudo salir de la fosa. Y uno de los mexicanos encuentra la prótesis y se la queda. Y después, con el transcurso del tiempo, hay un oficial de origen, yo creo que era de origen austriaco, que se entera de la existencia de quién tiene la mano de un oficial mexicano. Y se va hacia él y le dice que se la compra. En el libro viene, yo no me acuerdo y que se la compra, luego bueno, discutirían el precio y se la compra. Y entonces ya se lo entregó la mano al ejército francés. Entonces ese simbolismo
ese elemento material de todo lo que es Camerones o lo que representa eso, viene sintetizada en la mano del capitán Danjou, en la de esto, que en la ceremonia de Camerones pues se pasea por un legionario con méritos no ya militares, sino incluso civiles, evidente para ellos, a Resina de Dios, pasea la mano por la vía sagrada, porque así yo Debe ser un antiguo miembro. un antiguo miembro de la ley. No, un Un antiguo miembro de la ley. que tenga la lesión de honor. Sí, necesito que tenga la lesión de honor y sea acompañado Por dos y de momento la mano permanece en la cripta con las banderas de la unidad disuelta. Quizá además donde se firman los contratos. Exacto, en la antesala, no en la cripta, en la Antesala, antesala para que cuando va la firma del contrato de los 5 años primero, se realiza allí. Se realiza allí, la sala de lo que es contigua a la cripta. Y en la cripta está la mano depositada, que solamente sale para Camerón los 30 de abril. El 30 de abril, que esto ya hace otro. Después hay un oficial que lee el relato. Ahora se está imponiendo, Alejandro, que lo declaren de memoria. Y cuando estuve invitado por un amigo en la fiesta Camerones del segundo regimiento Trajano de Ingenieros, tiene que ser un oficial. Yo creo que no sé, tienen establecido el teniente más joven, se le estaba olvidando el relato. Y yo estaba sufriendo por esto, digo, ¿para qué te le va a caer? Entonces digo, tiene que tener lo que era el apuntado antes, digo, alguien tiene que tenerlo, claro, como está allí en medio del patio de armas, y tuvo 2 o 3 lapsos, y digo, ¿cómo lo pasó? Y ya te van, uno, lo lee, un relato oficial, que también viene en el libro, ¿no? Y entonces, pues, lo que yo estaba diciendo, bueno, debemos aprender de la historia, de lo que es el pasado, ¿verdad? Para intentar corregirlo en el presente y el futuro pues, sea algo mejor. Y bueno, yo he hecho varias digresiones, un poco, porque tampoco atreverme por charlar y comentar. Algo en México, Maximiliano, Maximiliano tuvo un fin muy desgraciado, porque cogió prisionero, después de la batalla de Querétaro, en mayo de 1867, cogió prisionero Benito Juárez y fue condenado a muerte, él junto con 2 generales, Miramón, eran 2 generales, todas a nivel internacional, todo el mundo para que le conmutara la pena y Benito Juárez dijo que no. Entonces lo fusilaron en Querétaro al mes siguiente, en junio de 1873, y el fusilamiento está recogido, plasmado en un cuadro de Manet, uno de los pintores impresionistas, de Edouard Manet. Tiene cierta notoriedad. La mujer, Carlota, le sobrevivió muchísimos años, 60 años, porque Carlota, la emperatriz de México, murió en 1927. Loca, perdió la cabeza y enloquecida. Y entonces, porque la mujer fue visitando las cortes europeas para que intercedieran ante Benito Juárez. Benito Juárez, después de lo que impasible. Hay un palacio más similar en Carrota que está en Trieste. Sí, claro, sí, porque está bonito, al lado del lago. Joaquín, ¿conoces el cómic que se hizo sobre el combate de Camerún? Ahora me lo estaba comentando Alberto, el de McCoy. El de McCoy. De Palacios. Yo lo he visto Sí. por Facebook de alguien, de un amigo que unas páginas se ha entretenido en eso. Y desde luego el dibujo es magnífico. Es magnífico. El dibujo es magnífico. No lo tengo yo que conseguir por internet. Además está bastante bien, está bastante fiel. Aparece la contraguerrilla de Dupin. de Dupont. Sí, está. Sí, está narrado Está narrado. el repliegue que hacen, está muy bien. Está muy bien, sí. Es que, vamos, se ve incluso hay otro fenómeno también que destaco de decir, es cuando empiezan ya
lo que son las campañas conjuntas, ahora que están todos los países europeos que van a Afganistán, eso tiene también su génesis cuando empiezan los países europeos a decir, yo no puedo ya establecer una campaña en el exterior, en el país, por mí mismo, y entonces empiezan ya a hacer los ejércitos, las campañas con los ejércitos conjuntos, empieza con Crimea, y bueno, y México es otro ejemplo de ello, de algo que ahora se ha hecho habitual, que cuando se hacen conflictos fuera, pues ahora realmente, pues incluso los franceses en Mali pues se están ayudando de otros países, y si no, Afganistán es el ejemplo más evidente de ello, bueno, o incluso Yugoslavia, ¿no? Y ahí tiene su génesis, también otro elemento de modernidad de la evolución de todo, de lo que sucedió en México, o sea, bueno, al unísono, en Gran Bretaña, España y Francia. ¿Cómo ha tratado, no sé si lo conocerás, cómo ha tratado el tema de Cameron el cine francés o de la intervención? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estaba ahora pensando y no hay nada, no ha hecho nunca nada. No hay nada, es curioso, no hay nada. Claro, porque estaba pensando en lo de Hollywood, que tenemos ahí la intervención francesa, Veracruz, la película Veracruz sobre la intervención francesa, sale también la de Rojas. Una de Rojas también. Bueno, ahí quería comentar, es decir, lo de Rojas, la película de Los Indestructibles. Sí. ¿Qué es lo que le sucede a Maximiliano? Maximiliano era, decía la familia imperial austríaca, pero él era de natural, de talante liberal. Era talante liberal. Pero claro, con la guerra civil americana, él se ve tan presionado que va perdiendo que necesita ayuda. Y quien le podía ofrecer en ese momento ayuda era la Confederación. Y para ello, dice, yo legalizo la esclavitud, o la reconozco, o la adepto, para congraciarse con la Confederación y recibir ayuda de la Confederación. De hecho, la película Los Indestructibles de Rojas y Joe West es una columna ya de familia de la Confederación, del ejército, que van a refugiarse en el México de Maximiliano. La película es magnífica, Los Indestructibles. Y esas son las paradojas y las contradicciones de toda esa época. Contradicciones ayer, con mi amigo Ángel, estuvimos en la intervención española en los estados pontificios, para reponer de nuevo a Pío IX como jefe de Estado, en su condición de jefe de Estado, de jefe temporal, ¿sabes?, de los estados pontificios, y Pío IX, beato, sin embargo, durante la guerra de Diego, tenía más simpatía por la propia Confederación, que estaba sostenida por una institución abyecta como era la esclavitud, que incluso por la Unión, o sea, dentro de esas luchas, de esas diplomáticas, de eso que y son las paradojas y las contradicciones. Y en el caso de Maximiliano, siendo, vamos, dentro de que era de ideas liberales, muy influido por su mujer, por Carlota, estaba eso, pues por sostenerse, se vio que la única posibilidad era echarse un brazo en la Confederación, y si para ello tenía que reconocer la esclavitud, pues la reconocía. Y en ese contexto, esa película, que tiene muchísimos años, y la película es magnífica, además era Rojazo y John Wayne. Y esas son las cosas. Sin embargo, en la de la Cruz se involucra más la lucha del pueblo mexicano con la intervención, que sale hasta un actor haciendo el papel de Maximiliano. No sé si la recordarás. Sí. La de Gary Cooper y Burr Lancaster, que son mercenarios que se meten allí. Sí. Que sale un actor haciendo que dispara a Winchester y tal. Bueno, hay una referencia literaria magnífica de Cameron en el libro Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Es un escritor americano que ha sido premio Cervantes, dará 2 o 3 años. Y es un relato sobre todo habla de Carlota. Entonces llega un momento que habla de Cameron. Bueno, tiene su referencia dentro de por dar el toque literario. Sin embargo, no se ha hecho película. Yo, por ejemplo, este libro
Este libro, una editorial francesa lo ha traducido, edición itálica, una editorial castellana. Si es que en Francia no había ningún libro también. Y bueno, salieron dos, pero eran ediciones antiguas. Muy antiguas. Entonces lo que pasa es que yo este libro está muy bien documentado históricamente y él dice, le dice el editor, no, pero aquí lo que interesa es el combate en sí. Yo le voy a quitar toda la referencia histórica al libro, claro, todo el libro se queda cojo porque realmente tienes que entender por qué están allí, si es que, ¿sabes? Por qué están allí y por qué existe y cuál es la génesis, la historia de la Legión hasta ese momento, que ya con 30 y tantos años de existencia ya tenía su leyenda de cuerpo de élite. Ya tenía, o sea, ya se había forjado una legión extranjera. Vamos, yo creo que lo sabéis todo, pero por lo que no sepan, que fue española porque resultó cedida a Isabel II en la Primera Guerra Carlista. O sea, se le entregó el esto y le dio eso, con el nombre de División Auxiliar Francesa, 4.000 pero los franceses, y se dejó, vieron la utilidad que tenía, que estando aquí, formaron, al cabo no llegaron al año, una segunda legión extranjera. Y la que estaba aquí, como resultó aniquilada prácticamente a la de esto, pues ya siguió pero tiene y es un poco el esto. Yo creo que, bueno, y veo al hilo de lo de Valer y lo del Álamo también, lo que se ha hecho, porque a mí me llamó la atención. Y no he escrito porque además yo lo leía, no es que fue aquí que algunos somos señores, había un programa, José Luis Balbín, y José Luis Balbín hizo era sobre la heroicidad, un programa, el tema era la heroicidad, y de hecho la película que pusieron, que emitieron, bueno, una película y después abren el debate, y la película fue Boyes, pero Boyes la versión de Gary, y después se abre el debate sobre el resistir hasta el final, ¿no? El fortín allí, la bravura, entonces pues, estaba un poco dentro de la dinámica, o sea, la persona que supera sus miedos, sus dentro, pues, tiene una trascendencia, porque se está sosteniendo por su propio espíritu, ¿sabes? Y hubo que me resultó, porque además lo había leído, me resultó desolador, pero uno decía que eso de las valentías era una tontería, que aquí no había que ser cobarde para sobrevivir, que eso es lo que hacía las películas, eso no es nada de eso, no digo el nombre, pero si alguien lo lee, que no se sienta contaminado por eso. Y es un poco el espíritu a mí me llamó la atención. Bueno, más preguntas. Aquí se ha quedado sobre los mexicanos, los franceses. Totu Revolutum, que hubo, que se fue el español la palmó, ¿no? Sí, el español, verá, hay un libro, el español fue de las bajas fijas, lo que pasa hay un libro, hay un libro de Camerones, claro, pero eso tampoco se sabe, o sea, lo mismo que hizo el autor francés, que lo mata en los primeros combates, en la primera hora con el capitán Dayu, y lo mata, y yo lo aguanto un poco más, pero también más porque es de las bajas, forma parte de las 31 bajas que cayeron esto. Después de las 31 añade los 9 que fallecieron a consecuencia de la guerra, que suman 40 bajas, 40 bajas de 65, un combate de 10 horas son. Después, la trayectoria de los 24 prisioneros, a los 3 meses lo devolvieron, salvo 2, que uno volvió al cabo de un año y otro ya en 1865. Yo no sé qué en ese interín qué es lo que hicieron. Después hay otro elemento, volvían, era claro, ya Estados Unidos, incluso en la guerra civil, era un referente para emigrar, porque bueno, durante la guerra civil Estados Unidos recibió 800.000 inmigrantes. Era un referente. Entonces, había muchos legionarios que también lo que querían era decir,
en la zona de Monterrey, cruzar la frontera. Entonces, el cónsul francés de Galveston se quejó de la autoridad y decía, oye, que estoy viendo aquí pululando mucho, salvo un caso que también está documentado de un sargento de origen alemán, Fiala, que fue cogido prisionero por los mexicanos, consiguió evadirse, cruzó la frontera, llegó hasta Nueva Orleans y en Nueva Orleans se presentó allí al cónsul francés para poder retornar a México a seguir luchando. Era todo. Pero incluso ya dentro de la EO, ya Estados Unidos, incluso en guerra, era contemporáneo, fue coetáneo de la guerra y era un referente como lugar de provisión y de migración. Entonces decía, y yo de lo que he leído, que había mexicanos, claro, legionarios que de nociones de geografía, no estaban, se creían que eso, que la zona de Veracruz, esto, pues eso estaba casi pegado a esto. Entonces estaban creyendo que era cuestión de un par de jornadas llegar a la frontera, ¿no? Tenían todo México por delante. Bueno, pues muy bien. Yo creo que se merece un aplauso. Y en estos casos lo que decimos siempre, yo me voy a comprar el libro, bueno, no lo voy a decir porque de hecho ya lo tengo, ya he dicho al principio que lo compré hace años en la feria del libro, pero bueno, el que no lo tenga os recomiendo, que es una pequeña joya. Y parafraseando a mi hermano, que tiene la costumbre de decir que estos son avisos parroquiales, aprovecho que no podéis salir corriendo todos por la escalera, deciros, o sea, hacer un poco de publicidad. Mañana saltamos a la guerra de África, sobre todo para regulares. Se presenta un libro, que no me acuerdo ahora mismo de memoria el nombre. Sí, se llama Africanista. Africanistas. Sí, que soy incapaz de todo lo que tengo que dar. Eso es mañana, que es jueves, y el viernes, o sea, dando otro salto pegado atrás, viene la Asociación Antigua Clio, a quien le gusten los romanos. Pues vamos a tener aquí 4 o 5 legionarios romanos, nos van a explicar toda la panoplia, armamento y tal. O sea, de hecho se van a... Yo digo disfrazar, los recreacionistas sabéis que se enfadan bastante cuando le dice que se disfrazan de nosotros. Vamos, Ahora de los africanistas, como estamos con lo nuestro, con la Legión Extranjera, cuando Millán Astray fue a Argelia, y ahora estuvo en Tlemcen y entonces él estuvo para estudiar la Legión Extranjera, pensando ya en el tercio extranjero, estuvo con dos capitanes y 2 tenientes, que lo tuvieron asistiendo, estuvo un mes y medio, fue a principios de septiembre de 1919, volvió en octubre, y el coronel, entonces era coronel Roles, y cuando volvió a España solicitó para que le otorgara a los oficiales franceses la orden del mérito civil, a Roles, el comendador de la orden, que yo no sabía el mérito civil, no sé por qué era esto, pero y de hecho se hizo en un acto y se le impuso el mismo. Y ese era y él debió de la fuente, tuvo esos...